Buenas tardes, señoras y señores concejales, autoridades municipales, judiciales, policiales, eclesiásticas, al diputado nacional Pablo Torero, representantes de las instituciones, vecinos que nos acompañan, siendo las 19:38 del día 3 de abril de 2017, doy por iniciada la presente sesión. Contando con la presencia de 17 concejales, la ausencia de la concejal Laura Pico, quien ha formulado el correspondiente aviso previo. Por Secretaría Legislativa se da lectura al orden del día. Comisión de Asuntos Legales, Derechos Humanos y Peticiones. Expediente 50 del año 2017. Fijación de días y horario de sesiones ordinarias. Conforme se ha resuelto entre los presidentes del bloque, se ha dispuesto que el día de sesión será el primer lunes de cada mes a las 19:30. Así ha quedado dispuesto el día y horario de las sesiones ordinarias. Así que procedo a someterlo a votación. Por su aprobación. Aprobado. Mensaje del señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, concejal Aldo Expósito. A lo largo del periodo legislativo del año 2016, llevamos a cabo 17 sesiones, en las cuales se sancionaron 113 ordenanzas, 74 decretos, 25 resoluciones y 2 comunicaciones. Sesiones en las que en algunos de esos casos el Consejo se constituyó para sesionar en las distintas localidades del partido de Bragado, modalidad que seguramente repetiremos en el transcurso de este nuevo periodo legislativo. Entre las ordenanzas más destacadas se aprobaron la ordenanza sobre el estatuto del personal de la Municipalidad de Bragado, las ordenanzas que autorizan y convalidan convenios con distintos organismos del Estado provincial y nacional. Se aprobó a su turno la prohibición del uso de bolsas de polietileno en el partido de Bragado. Se aprobó así también la regulación municipal de eventos y fiestas privadas. Se aprobó la ordenanza que permite al municipio otorgar microcréditos y en consonancia con ello se aprobó una ordenanza para la creación de la Escuela de Emprendedores en el partido de Bragado. También aprobamos la ordenanza para la creación del juzgado número 2 de Falta, una ordenanza que regula el tratamiento de fabricación, almacenaje, comercialización y uso de pirotecnia. También hemos aprobado una ordenanza para la implementación de la firma digital en las dependencias del municipio de Bragado. Asimismo, hemos tratado y se han aprobado reconocimientos mediante decretos con diplomas al mérito civil y declaraciones de interés legislativo a deportistas, profesionales, artistas y sobre actividades y lugares de nuestra ciudad. Como concejal y presidente de este cuerpo legislativo, espacio político e institucional por excelencia, sitio donde una faceta muy importante de la democracia se expresa, voy a aprovechar estos minutos para brindar un mensaje orientado a fortalecer la República y a nuestro sistema democrático. Insisto en la necesidad de que este Consejo esté cada día más cerca de nuestros vecinos, poner a disposición de ellos todas las herramientas para que así ocurra. Insisto en la necesidad de saber escucharlos y de estar más dispuestos aún con ellos cuando llegan con una inquietud o algún problema. Convencido de que debemos trabajar para encontrar los caminos e interpretar lo que la sociedad manifiesta mediante sus distintas formas, sea a través de un reclamo, una propuesta o cuando lo hace espontáneamente en defensa de las instituciones de la democracia. Somos sus representantes en este cuerpo deliberativo y desde que asumimos esta función nos comprometimos con ellos, nos comprometimos con este sistema republicano,
con este tipo de sistema democrático al cual todos debemos defender sin importar desde qué banca surjan las voces. Día a día tenemos que hacer un aporte para el fortalecimiento de este sistema y no debemos mostrarnos indiferentes cuando alguien, por mínima que sea su expresión o la trascendencia de la misma, deje deslizar opiniones tendientes a alterar los principios que nutren y hacen posible a nuestra República, a nuestra Constitución, a nuestras leyes, en fin, a nuestro sistema democrático. Tenemos absolutamente claro que para acceder a los cargos políticos públicos electivos, al igual que para dejarlos en nuestro sistema político, la norma a respetar a ultranza es la que nos indica que solo eso es posible por la mayoría de la voluntad del pueblo expresada a través del voto. En la vida democrática no hay otro mandato que pueda torcer este último. En este sentido, debemos repudiar enfáticamente lo ocurrido en un país integrante del Mercosur, como lo es Venezuela, al resultar ser nosotros legisladores, al igual que aquellos legisladores venezolanos elegidos por el voto popular. En aquel país se alteró el orden constitucional, violentándose, entre otros principios, el de la división de poderes de una república. Así, el Tribunal de Justicia dispuso quitarle los fueros a todos los legisladores y asumir por decisión propia todas las atribuciones del poder del legislativo, disolviendo de hecho el mismo. Este hecho, de suma gravedad para la vida democrática de un pueblo, hecho que con el que finalmente se dio marcha atrás, fue equivocadamente minimizada por la canciller de Venezuela, al cual tildó simplemente como un conflicto de poderes perfectamente normal en una democracia. Entonces, es nuestro deber y obligación como hombres y mujeres de la política bregar por el respeto irrestricto por las instituciones de la República, por el orden constitucional, por la democracia, sin alentar siquiera con el silencio un pensamiento o una expresión tendiente a menoscabar la misma. Siento que para los bragadenses y para todos los argentinos nos espera un año lleno de oportunidades. Hay problemas estructurales que resolver y cubrir necesidades que la urgencia amerite, pero tengamos esperanza, tengamos una mirada positiva, transformemos en algo valioso aquello que está a nuestro alrededor. Es posible estar mejor. Por eso, a los integrantes de este cuerpo deliberativo los convoco a trabajar juntos, aún en la disidencia, para que la política esté a la altura de las circunstancias y no siga acumulando deuda con la sociedad. Debemos, para finalizar, tener la humildad y capacidad suficiente para aprender del pasado, para poder actuar e interpretar el presente y para poder así ser mejores en el futuro. Muchas gracias.